Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a responder algunas preguntas sobre anarquismo. Bueno, ¿qué tal a todo el mundo? Estoy aquí revivido. Hay gente que en el último vídeo me decía cosas como me alegro de que estés mejor de lo tuyo y cosas así, que sonaba fatal. Pero efectivamente estaba un poco aislado en casa, pero ya estoy bien, ya estoy vivo. El vídeo que visteis, el último que subí, lo grabé justo antes de todo eso. Es un placer poder volver a grabar estos vídeos. Y como que tampoco quería grabar algo muy complicado pues, para evitar desgracias. Y dije en el vídeo de anarquismo que haría otro vídeo respondiendo a las críticas y comentarios que se hiciese a ese vídeo. He decidido pues que voy a coger alguno de esos comentarios, en concreto uno que creo que es el que nos va a llevar más tiempo, y voy a hacer una respuesta a esas críticas. La verdad es que el vídeo del anarquismo ha tenido bastante buen recibimiento entre la gente que sigue el canal. Como yo ya sabía, muchos anarquistas se iban a enfadar, y aunque en el mismo vídeo especificaba cosas que después me han echado en cara, es un vídeo que no tenía otra intención también que intentar profundizar en el anarquismo más allá de los 4 tópicos que hay en torno al mismo, ¿no? Me gustaría aprovechar para decir que yo, obviamente, me reafirmo en todo lo que dije sobre el anarquismo. Hoy clarificaré algunas cosas que a lo mejor pueden ser confusas o la gente intenta usar para confundir, pero realmente mi posición respecto a esa ideología es la misma. Yo respeto a todo el mundo, respeto a su ideología. Lo que pase en la lucha y en la labor de lucha ideológica que tenemos que desarrollar, pues es también un deber de cualquier militante, de cualquier persona que defienda sus principios y su ideología. Así que nada, haré más vídeos de este estilo, como ya sabéis, que haré vídeos respondiendo a preguntas sobre temáticas distintas, y espero poder sacar dentro de nada otro vídeo como el del anarquismo sobre otro tipo de ideologías o figuras históricas a las que les tengo mucha manía, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Antes de empezar también quiero recordaros que todo lo que subimos a este canal lo subimos a un canal de iVoox, que siempre dejamos el link en la descripción, y hay gente que no lo ve y pregunta igualmente en los comentarios. Tenemos iVoox donde podéis poneros en formato de podcast todos los vídeos que sacamos aquí, que dan para un rato ya con lo poco que hemos subido. Así que nada, gracias a nuestra comunidad de iVoox, que siempre está ahí, es muy fiel y muy leal a todo lo que hacemos. Y nada, como aperitivo tenemos preguntas como: ¿qué peste a comunismo huele aquí? A vosotros no os gusta trabajar, ¿verdad? Por eso os gusta el comunismo. Vamos a trabajar ya. A ver, Fran Ortiz, yo creo que no sabes lo que le pasaba a la gente que no trabajaba en la Unión Soviética, pero nada bueno, amigo, nada bueno. Un comentario muy ilustrativo, una cosa que vamos a tener que hablar después, que dice Matriz Rojinegro: funciona el anarquismo hasta que los partidos comunistas nos traicionan. Magno, Guerra Civil, Kronstadt, etc. No solo es que tu sistema funciona o no, que no funciona el anarquismo a nivel interno, ya no solo por factores externos, sino que además es incapaz de resistir siquiera la traición o el ataque de comunistas que están armados, pero de manera, voy a decir, amateur en comparación a lo que es el poder de la burguesía militarizada y burocratizada con el apoyo de ejércitos extranjeros, en plan de: a los anarquistas les traicionan y les ganan los comunistas. ¿Y qué pasará después cuando los anarquistas se tengan que enfrentar a la clase dominante a la que quieren derrocar? O sea, ¿no os dais cuenta que vuestro sistema ya deja mucho que desear en ese sentido? Aparte de que esto es falso, siempre intentan dejar como la hostilidad a los comunistas, como si todo fuera culpa de los comunistas y los anarquistas no hicieran nada, como si no estuvieran ligados a intereses pequeño burgueses o nacionalistas, dependiendo del contexto. Y como siempre es la historia de los buenos y los malos. Ni es una historia de buenos y malos, ni tu sistema puede triunfar si después llegan unos pringaos, hablando claro y pronto, y se lo cargan. O sea, si tu revolución depende de que a Trotsky, por ejemplo, en la revolución rusa, y a Trotsky aquí no le tenemos ningún tipo de aprecio para la gente nueva que llega al canal y que lo sepa, si es Trotsky del que depende tu victoria, de verdad, ¿qué vas a hacer después contra el ejército alemán? ¿Qué vas a hacer después contra el ejército blanco? Amigo, algo falla, algo falla. Vale. Aquí tenemos el comentario del que me refería. El chico se llama Manuel Torrecillas y nos dice: quería comentar este vídeo desde la defensa del anarquismo, siempre desde el punto de vista crítico y constructivo y del debate sano entre compañeros barra camaradas. De igual modo, es la mejor manera de debatir y es de lo que sirve, es para lo que sirve, o sea, porque la descalificación sin sentido no lleva a ningún lado. No se puede correlacionar el anarquismo con el posmodernismo sin recordar que precisamente los
comunistas han sido partícipes y promotores de ellos. El posmodernismo es ajeno a una corriente ideológica moderna, aunque intenta nutrirse de ella como acto de recuperación del liberalismo. Efectivamente, no son los comunistas los promotores del posmodernismo, sino quienes traicionan la ideología obrera, quienes incluyen en ella elementos burgueses y reaccionarios, los que permiten que se desarrolle, en este caso, una ideología de aparente progreso que realmente sirve para destruir el movimiento obrero y el movimiento transformador desde dentro. Es algo externo a la ideología obrera, bastante planificado y conocido por la gente que pone el dinero después y que defiende este tipo de ideologías a gran escala, pero eso no quita que no podamos decir, por ejemplo, que hay muchos elementos en común entre la ideología postmoderna actual y muchos de los elementos de la ideología anarquista, incluso con los clásicos. 2. No se puede asumir que los únicos comunistas son los marxistas-leninistas. Bueno, a ver, puedo entender este debate a nivel histórico, puedo entender este debate para hablar de tipos de comunistas y de cuál ha sido su papel al final, ¿no? Pero yo cuando hablo de verdaderos comunistas hablo de gente que realmente lucha para enterrar el capitalismo y sustituirlo de manera efectiva por unas nuevas relaciones sociales de producción que son las comunistas, o sea, entendiendo el socialismo como una etapa intermedia. La gente que predica esto y después con los actos hace totalmente lo contrario no puede considerarse comunista ni revolucionaria, y el anarquismo es realmente una piedra en el camino para llegar al comunismo, porque sirve para alejar a las masas de la revolución, desencantarlas, para que crean que la revolución es una cosa que no es, para que crean que tengan que organizarse de una manera que después solo acaba en el fracaso absoluto. Yo hablo en esos términos, en términos revolucionarios, de verdad, de transformar las cosas y de llegar del punto A al punto B, o sea, no es una cuestión de, no, ya, pero es que yo me creo, yo he leído ya, bueno, que muy bien, para mí ser comunista no es ni tan siquiera una cuestión ideológica, sino también es de compromiso militante, de unir teoría y práctica, y al final es la historia la que pone a cada uno en su lugar. Tito decía que era comunista y no era comunista, sino que era un perro servil del imperialismo. Trotsky decía que era comunista y era un perro servil de la reacción. Y así podríamos seguir con gente como Magno, con los anarquistas en la guerra civil, etcétera, etcétera. La idea más o menos general de lo que es el comunismo, a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades, ha sido reinterpretada y asumida por marxistas, anarquistas, incluso gente religiosa. Asumir que comunistas solo son los marxistas-leninistas es completamente falso. Los marxistas-leninistas son los únicos que realmente quieren y pueden llevar a la sociedad al comunismo. Hablando claro, la gente que se dedica a promover ideologías y prácticas totalmente contrarrevolucionarias y demostradas como incapaces para transformar las cosas y aún las siguen defendiendo, más que acercarnos al comunismo nos alejan de él. Entonces me parece injusto llamarles comunistas. Bueno, y aquí dice Manuel, dice: como nos metas a los ANCAPs en el mismo saco, voy a empezar a decir que China y Corea del Norte son sistemas marxistas. ¿Qué consta en acta? Yo sí digo que los anarcocapitalistas incluso pueden identificarse con los anarquistas, es porque, de facto, el resultado de aplicar el modelo productivo anarquista, incluso el comunal o anarcocomunista, como le queráis llamar, es que acaba habiendo propiedad privada sin casi intervención estatal y que la burguesía hace lo que le da la gana. Y por eso digo que los ANCAPs y los anarquistas realmente sí se les puede meter en el mismo saco. Porque cuando tú dejas que los obreros autogestionen, aún existiendo las leyes del capitalismo en la economía, aún existiendo una cantidad de procesos transitorios que superar, y tú te dedicas a dejar que se autogestione como quieran las comunas, incluso pudiendo reinstaurar la propiedad privada como les dé la gana, el resultado, por tendencia histórica, por el momento en el que nos encontramos, de dejar el capitalismo atrás y luchar por el socialismo, lo más normal es que ese modelo acabe en empresas compitiendo entre sí y explotando a trabajadores. O sea, por eso digo que incluso los ANCAP son casi más consecuentes que los anarcocomunistas, porque ya son realistas, ya saben que lo que va a prevalecer, por mucho que ellos digan después, es la propiedad privada y que va a florecer como quiera. Y es lo que ha pasado siempre con los anarquistas. Cuando aplican su modelo comunal, de repente hay una casta de gente que se dedica a enriquecerse, a hacer lo que quiere, no atiende a los intereses generales sino a su bolsillo, y poco a poco se desarrolla una nueva burguesía. De la propiedad privada, incluso de la producción mercantil más simple, aparece producción mercantil capitalista, aparece una gran burguesía que acaba explotando a otros. Así que no se puede volver atrás en la historia, y el modelo económico anarquista es lo peor. Y ya sabemos cómo acaba. A la hora de definir el Estado te ha faltado un concepto fundamental: minoritario. El Estado es un organismo de una minoría. Falso, totalmente falso. Y es que no hay ninguna razón para definir el Estado como una herramienta en manos de una minoría. Es falso, o sea, eso de que el Estado tiene que estar en manos de una minoría
Te lo has inventado, tío. O sea, te lo has inventado, literalmente. Si la mayoría tiene que reprimir a una minoría utilizando la violencia y monopolizando esa violencia por cuestiones de clase, por cuestiones de lucha irreconciliable de intereses entre esos dos grupos, y esa mayoría está en armas, puede usar la violencia para reprimir a la minoría, eso es un Estado en manos de la mayoría contra la minoría. Pero es que tampoco es una cuestión de conceptos ni de palabras. O sea, porque si me dices que después tú defiendes la violencia de esa mayoría contra la minoría, igual que hacen los marxistas-leninistas, pero no es el caso tampoco. Los anarquistas no defienden eso. Defienden reducir esa violencia al máximo, defienden reducir lo superficial y lo no necesario de esta violencia, burocracia o como le quieran llamar, para evitar corrupción y para evitar que aparezcan reaccionarios, y lo único que ocurre al final, ¿qué es? Pues que esa violencia la ejercen otros contra ellos. O sea, ya no es una cuestión ni de cómo llamamos al Estado. O sea, eso de que el Estado es de una minoría es falso, pero es que además, aunque así fuese, lo que vosotros defendéis sigue siendo una oda a la moralidad y a principios de lo bueno y lo malo, casi religioso, en el que intentáis desarmar a la clase obrera o darle lo mínimo y que su futuro revolucionario acabe en la basura. Un pueblo en armas, como la CNT en el 36, aunque luego se vendiera a la burguesía por practicidad, no es un Estado. Esa violencia de una parte de la población contra otra, que se tiene que ejercer de manera irreconciliable, solo termina cuando se abolen las clases. Entonces, es que estaría separando la definición de Estado de la aparición de las clases, lo cual tampoco tiene sentido a nivel histórico, y estaría reconociendo que puede haber una parte de la población desarmada y otra armada en un momento que no haya colisión de clases, por razones que no sabemos muy bien qué. Es como decir que la sociedad no viene determinada por la lucha de clases, sino por la lucha de el Estado contra los sin Estado, los poderosos contra los no poderosos y demás tonterías, que es que de verdad es no saber nada de historia. No saber nada de historia. Es mucho más eficaz que el pueblo se involucre en una revolución, como eran los soviets, que desmantelar la lucha obrera para gestionarla desde el Estado. Es que el Estado son los soviets. Es que el Estado es el pueblo trabajador en armas organizado en soviets. Es que el Estado no se puede separar de los soviets, es decir, de las juntas de trabajadores en las que reside el poder. El partido guía ese poder. El partido tiene que valerse, o sea, tiene que hacerse valer y demostrarse como guía y como verdadero jefe político del proletariado. Pero el poder se encuentra en los soviets. ¿Qué pasa? Que de esos soviets se excluye a las clases reaccionarias, se excluye a los elementos contrarrevolucionarios que intentan reimponer el viejo modo de producción mediante la fuerza y todos los medios que tengan a su alcance. O sea, ese es el Estado en manos del pueblo, en manos de la mayoría, dirigido en contra de la minoría. No se puede hablar de soviets y estados como algo separado. No se puede hablar de nos reprimen los estalinistas. Pues si vuelvo otra vez, Si tu modelo se lo cargan los estalinistas, ¿qué no van a hacer los Estados Unidos? ¿Qué no van a hacer Inglaterra? Francia, ¿qué no va a hacer la OTAN? De verdad, o sea, ¿qué revolución vas a hacer? Ninguna. El único proceso revolucionario en el que de verdad se incluyó al pueblo de manera activa en la participación política, militar, de lucha y de defensa de sus propios intereses fue el proceso revolucionario soviético, ruso, que acabó con la implantación de la Unión Soviética y de otros países socialistas que siguen siendo un ejemplo hoy en día. Y es que es verdad, dejad de dar lecciones y de llorar, dejad de llorar, sobre todo. Soy muy pesado, ya lo sé, pero es que tengo que decirlo. No lo entiendo. Si definís el Estado como lo que sería por entonces las milicias de la CNT o el Ejército Negro, con sus más y sus menos, entonces defendemos el Estado. Bueno, pues ya lo sé. Ya lo sé, y lo dije en el anterior vídeo. Todos los anarquistas que han estado mínimamente involucrados en la lucha revolucionaria y que han estado a la cabeza del movimiento obrero en muchos sentidos, han tenido que rectificar estas posiciones puritanas propias de religiosos y de gente que no comprende nada, y armar a partes de la población, a milicias y a cuerpos especializados. Han tenido que excluir a otras partes de la población de ese armamento y de esa violencia para reprimirles y por lo tanto han defendido el Estado, un Estado distinto, mucho más pequeño, mucho menos útil para la revolución, pero sí, un Estado al fin y al cabo. Si no que me expliquen qué era la pistola obrera en Barcelona. O sea, el pueblo armado, ¿no? Todos con armas sin combatir a ninguna clase. Eso era, el corro a la patata. El poder corrompe. Esto es algo que el 90% de psicólogos, sociólogos e historiadores te pueden corroborar. Quisiera hacer mi pequeña aportación recordando el experimento de Stanford u otros experimentos no tan bestias que corroboran el poder. Vale, muy bien. Y esto ya lo dije en el último vídeo.
Diréis, el poder corrompe y es normal, estamos en una sociedad de clases, en las que existe una pugna, una lucha de clases, en las que encima prevalece la ideología capitalista, en la visión egoísta de la vida, egocéntrica, totalmente alejada de los intereses de la sociedad. Sí, el poder en esta sociedad obviamente corrompe, ¿por qué? Porque está al servicio de la clase dominante y vivimos en una sociedad en la que los intereses y la visión de las cosas de la clase dominante es la visión de las cosas de toda la sociedad. Eso se llama materialismo dialéctico y el poder corrompe, sí. Pero cuando estás en un proceso revolucionario, tienes que usar el poder, como tú mismo has dicho, para reprimir a la contrarrevolución. Tienes que armar al pueblo, tienes que dirigir un proceso, aplastar a la reacción y avanzar, ¿no? Avanzar. Si tú no utilizas este poder a tu servicio y no utilizas todos los medios a tu alcance, pues sí, claro, no te corromperás. Pero no te preocupes que vendrán a por ti y te harán desaparecer en un día, que es lo que siempre le ha pasado al anarquismo. Y aún así, cuando tenían este poder tan pequeño del que se enorgullecen, ¿no? No éramos tan... No teníamos un estado tan fuerte y tan grande y tan burocrático como los soviéticos. Sí, ¿y qué os pasaba? ¿Y dónde acababa vuestra revolución? Que estamos hablando de hechos reales, de transformar la realidad social. No es hacer una revolución en modo fácil, no es hacer una revolución en modo... tengo estos principios morales, ¿puedo hacer la revolución así? No, amigo, no. La revolución es como exige que sea la propia revolución. No te la puedes inventar en tu casa. El poder corrompe, el poder corrompe. En vuestro caso, como no había poder, que aún así sí que había, y corrompía igual, porque, madre mía, si no había corruptos en las filas anarquistas y el poco control que había, después, ¿qué pasa? Que os aplastan. Y hay que crear métodos de control sobre el poder, métodos sobre todo basados en el acceso de las masas a ese poder y de la capacidad de las masas de imponerse contra la injusticia y contra las decisiones que estén tomadas a sus espaldas y en contra de sus intereses. Y eso es lo que hicieron los bolcheviques, sopesando ese control con el triunfo también de su ideología y de lo que les pedía el pueblo. Señores, la revolución no es algo que te inventas en tu casa. Pero bueno, vale, no voy a dar más la turra con este tema que da para un rato. Dice, ¿en qué estados socialistas se han abolido las clases sociales? En ninguno. Nunca se han abolido las clases sociales. ¿Perpetuar un estado y 20 años de dirigencia stalinista lo es? No resuelve el problema, lo agrava. ¿Lo agrava? ¿Lo agrava? Los obreros quedan completamente desmovilizados. ¿Desmovilizado el pueblo soviético? ¿Lo dices por los 20 millones de rusos que murieron en la guerra mundial? ¿Por los millones de rusos que participaron de la industrialización? ¿Por la guerra que hubo en el campo por la colectivización? ¿Eso es desmovilizar a los obreros? ¿De verdad? ¿Eso es desmovilizar a los obreros? ¿Dónde estaban los anarquistas? ¡Ay, es que nos hicieron no sé qué! ¿Quién desmoviliza a quién? ¿Desmovilizar a los obreros? ¿20 años te parece suficiente de lucha contra la burguesía nacional e internacional? ¿Te parece poco lo que consiguió la Unión Soviética en 20 años? ¿En 20 años? ¿O en 10? ¿Te parece poco convertir un país de arados en una potencia internacional? ¿Te parece poco conseguir borrar en gran medida las diferencias entre el trabajo intelectual y manual? ¿Conseguir que no hubiera ni siquiera una desigualdad del 20% entre los ingresos de las capas más altas de la sociedad y las más bajas? ¿Conquistar derechos como las 7 horas de jornada laboral? ¿Liberar a la mujer de las garras del zarismo y de la reacción? ¿De verdad te parece que 20 años de estatismo stalinista son un fracaso? ¿Que ganaron a la Alemania nazi? Por favor. En la Unión Soviética hubo problemas. Hubo un problema de burocratización muy gordo. Fue un problema que además contra el que combatió Stalin, entre otros muchísimos camaradas del partido, y dedicaron su vida a luchar por la reforma democrática en la Unión Soviética. Es más, muchas partes de esas reformas sí se llevaron a cabo, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la NKVD y de la represión política, en la que gente como Beria, por ejemplo, tuvo un gran papel. Stalin intentó otorgar a los soviets cada vez más poder para evitar justamente que la corrupción del partido llegase a los soviets y poder combatir al enemigo, que decía que el peor enemigo que tenían estaba dentro y que estaba en sus filas, que eran esos burócratas, esos corruptos. Existió ese proceso de burocratización y también existió una lucha férrea contra él. Pero es que claro, eso lo pueden decir los comunistas que han tomado el poder. ¿Pero qué vais a decir vosotros? Claro, vosotros no tenéis procesos de corrupción y de lucha contra la corrupción porque no duráis ni 2 días en el poder. Te jode, lo regaláis. Es que... ¿Quién cojones propone que hagamos la revolución sin herramientas? No es sin herramientas, esto ya lo he dicho antes y lo expliqué en el vídeo también anterior, sino es con las mínimas herramientas posibles, porque según vosotros todo corrompe, y lo que hay que hacer es, en vez de utilizar de verdad la violencia organizada a manos de la clase obrera contra la reacción, hay que utilizar una suerte de espontaneísmo armado en el que todo vale. Vosotros decís que utilizáis las herramientas necesarias y quitáis lo superfluo para no corromperos, y lo que ocurre de verdad es que le regaláis el poder al enemigo.
O sea que sí, es como hacer una revolución sin herramientas. ¿La CNT no era una organización obrera? Sí, lo era. Que sea obrera no significa que no pueda tener un papel contrarrevolucionario, que lo tuvo también. Que no tomemos el poder una minoría sobre una mayoría no significa que no tengamos herramientas. Que no tengáis herramientas significa que no seáis capaces de organizar la violencia de manera efectiva contra la contrarrevolución. No existirá ningún anarquista revolucionario que no proponga la organización de la clase obrera como condición indispensable para la revolución. Sí, pero está mal. O sea, es una organización que no funciona. No achacamos que la revolución del 36 no funcionara porque los estalinistas se dedicaban a disparar a los trabajadores revolucionarios. Son una suma de factores, entre otras y más importantes, el golpe de estado fascista. Todo el rato factores externos, amigo. Si tú a un comunista le preguntas por qué el PCE no consiguió ganar la guerra civil, te podrá decir cosas externas, pero dirá, lo más importante cuáles son los errores cometidos por los comunistas, porque son los que tenemos que corregir y los que tenemos que rectificar para el día siguiente hacer una revolución de verdad. ¿Os dais cuenta de que este rollo autocomplaciente no funciona? Que decir que todos los problemas vienen de fuera y no de dentro es una manera de no mejorar a nivel ideológico, organizativo, político, que es una de las razones por las que el anarquismo no funciona, que es incapaz de entender las cosas de manera científica, incapaz de contrastar los hechos con la teoría y se queda en un mundo de Winnie the Pooh en el que hay una revolución cada día. Dice, en un proceso revolucionario, ¿cuál es el problema con que Fabri y Magno propongan la persecución de las mentiras volcadas por la burguesía? No hay espacio al debate. Nosotros no proponemos la libertad de expresión, tal como lo hace la burguesía, nosotros proponemos la parresía. El debate enriquece, pero siempre que vaya con intenciones de crecimiento y se fundamente en la verdad. No hay ningún problema en que Fabri y Magno promoviesen la persecución de las corrientes de opinión burguesas y contrarrevolucionarias, lo cual me parece perfecto. Es más, yo la crítica que les hago es que lo hicieron demasiado poco y lo defendían demasiado poco. Y no solo eso, sino ya en general de la lucha contra la revolución, como todo el anarquismo, adolecen de ser una ideología que no entiende realmente la necesidad y las formas para acabar con esa contrarrevolución. Si aprobamos los soviets era precisamente porque se trataba de asambleas obreras, más anarquistas que eso, y más antisoviet que una minoría pueda prohibir que los revolucionarios participen en los soviets porque solo pueden participar la minoría del partido. Pues ya me dirás qué tiene revolucionario o comunista. En primer lugar, cuando, por ejemplo, los bolcheviques excluyen a otros partidos de la participación de los soviets, no están excluyendo a la gente sin partido, están excluyendo a gente de partidos muy concretos. Partidos como, por ejemplo, los eseritas, que se dedicaban a hacerle la cama a los alemanes en la guerra civil rusa. Pero ¿no os dais cuenta de que planteáis esto como los liberales? Como una democracia libre donde todo puede ocurrir y nada pasa, en la que todos somos libres de no sé qué. ¿No te das cuenta que es la situación revolucionaria la que exige que haya fuerzas que puedan participar o no del poder, haya fuerzas que puedan expresarse o no? Que también depende de la correlación de fuerzas, depende de la situación de tu país, de las intenciones de tus enemigos, etcétera, etcétera. Por favor, los bolcheviques fueron los únicos que consiguieron, a la vez de dotar a los soviets de un carácter insurreccional, es decir, revolucionario, y que mantuviesen ese papel revolucionario, fueran órganos de participación de las masas. O sea, son los únicos revolucionarios que han conseguido dotar a los soviets de su verdadera y única función histórica, que es ser una herramienta para la revolución. Si los soviets dejan de ser una herramienta para la revolución y empiezan a ser como un parlamento obrero en el que la contrarrevolución campa a sus anchas, dejan de ser útiles los soviets. Hay un texto de la Universidad Obrera sobre este tema que dejaré en la biografía en la que hablamos de esto, pero yo creo que los bolcheviques demostraron que la mayoría de la población trabajadora sí los reconoció como jefes políticos y como la gente llamada a liderar, a guiar esa revolución, porque se demostraban realmente del lado de los trabajadores, demostraban que defendían sus intereses y que no se echaban para atrás ni vacilaban en ningún momento, no como los anarquistas, los eseritas, etcétera, etcétera. Dice, vamos a exponer algunas de las razones que nos impulsan a ser comunistas en lugar de individualistas. En cambio de eso, puede haber el acuerdo libre, voluntario entre los individuos, los grupos, la colectividad, en todos sus grados, para poner conjuntamente todas las facultades y explotar en común las riquezas naturales para el mayor beneficio de cada uno y de todos, lo cual no es otra cosa que la que nosotros llamamos comunismo anarquista, ideario de Malatesta. Joder con estos anarquistas que quieren socializar los medios de producción. Bueno, que está muy bien, pero si después tu revolución anarquista se basa en fracasar sistemáticamente, en defender una organización y una ideología incapaz de trascender y de realmente transformar la sociedad haciéndole la cama a la contrarrevolución, pues entonces muy bonitas tus palabras, pero los hechos son otra cosa. Bueno, ya por último nos dice que hubieran anarquistas. Bueno, esta te la he regalado, Manuel. Que robaran, pues flipaos hay en todos lados. Pero precisamente la CNT promovía que se persiguiera a esos ladrones. Muy bien.
no lo conseguían mucho, la verdad, no lo conseguían mucho, y los resultados de esas expropiaciones, que por cierto, eso era todo legítimo, ¿eh? O sea, no estoy hablando ya solo de la gente que robaba, alquilaba y con el extraperlo se ponía las botas, sino hablo de la gente que expropiaba pequeñas propiedades, no entendía que la clase obrera se tiene que aliar también con las clases trabajadoras empobrecidas que pueden incluso tener medios de producción y promovían esa colectivización caótica y espontánea que no funcionaba encima. Eso era anarquismo ideológico puro, servía a la contrarrevolución y tendría que haberse perseguido mucho más por parte de los comunistas. Pero bueno, creo que he respondido a casi todo. Se me ha quedado largo y quería hacerlo corto. Me cago en la... Siempre me pasa lo mismo. Discúlpame. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Haré más vídeos así. Yo sé que os gusta que os responda y que haya debate en el canal. Me gustaría invitar algún día a un anarquista para debatir. Yo creo que ya toca hacer debates en directo. Toca hacer también conversaciones y charlas. Es una idea que tengo ahí cocinándose y que sin duda aprovechar el verano para empezar a hacer. Y nada, antes de acabar el vídeo, quería decir que, bueno, voy a dejar aquí la lista de reproducción de las formaciones que damos en este canal. Que damos unas formaciones que subimos una cada 2 semanas siguiendo el libro de Introducción al Comunismo. También tratamos cosas como la caracterización del Estado, el anarquismo, otras ideologías que son contrarrevolucionarias y la visión marxista sobre ellas. Y nada, dadle a me gusta, suscribiros, apoyadnos en Patreon, que siempre lo dejo en la descripción. Entrad en iVoox, que también está en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo.